Cuenta la leyenda que había una vez una pareja discutiendo. Estaba discutiendo, alegando. ¿Eso pudo pasar en el Socorro o no? ¿En el Socorro las parejas discuten alegando? ¿Sí? Sí, sí podrá pasar. Estaba ahí la pareja alegando, guau, guau. ¿Y cómo sería la manera correcta de discutir? Creo que en todas las familias y en todas las parejas se presentan momentos de discusión, ¿verdad que sí? Y está bien discutir, está bien tener una discusión, pero la cuestión, bueno, ¿qué ingredientes debería tener una sana discusión? Respeto, ¿no? Entonces podríamos empezar por un ingrediente que tiene la palabra del Señor, y es que yo debo tratar al otro como yo quiero ser tratado. ¿Cierto que sí? Entonces ese es uno de los ingredientes que tiene ese principio que se llama la regla de oro, darle respeto al otro. Debería tener amabilidad también, siempre conservar un tono amable y medir los decibeles de la voz, ¿cierto que sí? Que nunca se vaya de largo, sino que siempre tenga un tono agradable. Esa sería una sana discusión donde se puedan intercambiar opiniones y se pueda llegar a un propósito común sin necesidad de agredirse el uno al otro, ¿cierto que sí? ¿Sí está conmigo o no? Bueno, la pareja de la leyenda no era así. Ellos estaban alegando, guau, y se decían un montón de cosas y estaban allí. Y bueno, ahora sabemos esto porque el alegato no se presentó al interior de su casa, sino que se presentó en la calle. Y había tan poco control propio que no pudieron ni siquiera decir, oye, ¿por qué no hablamos esto en un lugar más privado? Sería conveniente en muchos casos, ¿cierto que sí? Mejor hablamos en casa, mejor, sí, hablamos luego, pero no pudieron. Estaban ahí, y mientras estaban alegando, pues la gente empezó a detenerse. Hay gente que para, algunos con un interés sincero de pronto colaborar y otros por chismosos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántos chismosos vinieron a la iglesia hoy? ¿No? Gracias al Señor. Bueno, ahora, está aquí la pareja alegando, la situación se pone cada vez más acalorada y de pronto, en un momento, la discusión pasa de ser de palabras y de gritos y de tono elevado, pasa a golpes, empieza a darse una golpiza. Y como evidentemente el hombre era más fuerte que la mujer, la golpiza se la empieza a propinar el hombre a ella. Y la gente pues empieza, la que estaba ahí poniendo cuidado, empieza a gritar y a decir cosas, tal. Y entonces no funciona, el hombre la está golpeando, la mujer cae al piso, está siendo golpeada por él. Entonces finalmente un hombre se acerca y como no ha habido manera de hablarle para que la suelte y la deje en paz, él le pega un empujón y le da unos cuantos, ¿no? ¿Cómo ve mi ¿cómo ve mi Jack? ¿No? Él le da, ¿no? Y bueno, separa al tipo de esta mujer que está allí golpeada en el piso, pero de pronto cuando él la separa, esta mujer da un brinco y se para rápido. Uno pensaría, ¿qué sentirá esa mujer? De pronto dirá, voy a huir, ¿no? O se sentirá agradecida con este señor que me está defendiendo, pero ella se para rápido y lo que hace, para sorpresa de todos, es irse a agredir al defensor. Ir a darle puño al que la está defendiendo y defender a su agresor. Después el defensor queda todo golpeado y esta señora se va con el que le estaba dando la tanda, enamorada, como si nada hubiera pasado. Este es un ejemplo de algo que se conoce como síndrome de Estocolmo. De este colmo también podría ser, ¿cierto, hermano Jaime? Síndrome de este colmo, qué personaje. Síndrome de Estocolmo. ¿Y cuál es la cuestión? Que se generan sentimientos positivos hacia un agresor o hacia algo que a uno le está haciendo daño, y al contrario se generan sentimientos negativos a todo aquello que intente a uno defenderlo. Esto pues empezó a ser muy famoso por un robo por allá en Europa, pero no vamos a entrar por allá. Escogimos un ejemplo criollo. Ahora la pregunta es, que tú y yo nos podemos hacer en este momento, la pregunta es, ¿podría pasarme a mí? ¿Podría desarrollar yo sentimientos positivos hacia algo que me hace daño y en cambio desarrollar sentimientos negativos hacia todo aquello que intente defenderme de eso? Y pensemos múltiples casos. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Dice Proverbios capítulo 5 versículo 1 así. Te voy a pedir que leas la palabra del Señor conmigo, con todo el corazón y con mucha atención. Vamos a tenerlas ahí en pantallas, las citas bíblicas. Así que Proverbios 5, 1 dice así. Dice, hijo mío, presta. Pero leamos todos en voz alta.
honestamente y claramente comprobado, cuando leemos la palabra del Señor, genera un efecto muy poderoso en nuestra conexión con ella también. Así que vamos a leerla en voz alta. Dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno y tan peligrosa como una espada de dos filos. Sería mucho más fácil tomar decisiones correctas si todas las cosas o las relaciones o los hábitos que nos hacen daño fueran como un espanto, si pudiéramos verlos tan dañinos como realmente son. Pero la verdad es que hay cosas mortales que dan muchísimo placer. ¿Cierto que sí? Y la palabra del Señor dice que hay cosas tan mortales como el veneno, dice acá el libro de Proverbios, pero que son tan dulces como la miel. Saben muy bien. Así que eso se vuelve todo mucho más complicado cuando algo que puede hacerme mucho daño sabe también, al punto que uno puede llegar a amarlo, a defenderlo y a considerar pagar el precio necesario para conservarlo en su vida y defender ese algo o ese alguien o esa relación o ese hábito aún de las personas que quisieran ayudarme y hacerme bien. Llámese como se llame, policías, autoridades, padres de familia, quien sea. Ahora, si pensamos en un personaje bíblico que haya vivido eso, ¿será que a alguien se le viene algún personaje a la mente que haya vivido algo así? Alguien que haya amado con todas sus fuerzas algo que lo esté matando y que le esté haciendo daño. ¿O a alguien? ¿Se les ocurre a alguien? Bueno, por ahí alguien lo dijo, pero lo dijo tímidamente. Hubo un héroe en el libro de Jueces que se llamó Sansón. ¿Alguien se acuerda de Sansón? Él era un héroe que tenía un don sobrenatural de parte de Dios. ¿Cuál era su don sobrenatural? Era muy fuerte, pero además de eso tenía una habilidad para el combate sobrenatural también, al punto que no solamente era fuerte, sino que él podía enfrentar a cientos de soldados y no fallar, no perder, no perder un golpe, no perder un combate cuerpo a cuerpo. Era un soldado muy bueno, era una máquina de combate para su tiempo, tenía un propósito muy grande y era rescatar a Israel de sus enemigos que los tenían oprimidos. Ese era su propósito. Pero él tenía una debilidad grande, o sea, él podía tomar buenísimas decisiones en tiempo real en combate, él podía escoger cómo enfrentar a cientos de hombres y no fallar, pero él tenía una debilidad: no podía escoger bien a una mujer. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? No podía escoger bien. Y cuando vemos la vida de Sansón nos damos cuenta que él no tuvo una sola relación buena. Todas sus relaciones fueron nocivas para él, fueron dañinas. Él no pudo encontrar, no pudo escoger mejor una buena mujer, hasta el punto en el que él llega a la relación que es la más conocida de toda su vida. ¿Cómo se llamó la chica con la que él tuvo esa relación? Dalila, así se llamó esta chica y que es muy conocido. ¿Quiénes conocen esa historia de Sansón y Dalila? Por favor, levanten la mano para más o menos tener una idea. Pues él termina entrando gracias a todos. Bueno, él termina entrando en esta relación y esta relación le termina costando a Sansón lo más valioso de toda su vida. Y al final, la vida misma. Ahora, ¿qué tanto puede pasar? ¿Qué tan frecuentemente puede suceder que alguno de nosotros, que una persona ame o se aferre tanto a algo que le hace daño, que termine dándole y pagando con su vida misma, con los tesoros más valiosos de su vida, como su relación con Dios, como su propósito, como sus talentos, como lo mejor de su tiempo, por conservar ese algo o ese alguien o eso que lo está acabando? ¿Qué tan frecuente puede ser? ¿Será que pasa por ahí seguido o no? Ahora, yo quiero que tú y yo nos acerquemos un poco a Sansón y mira lo que está pasando en Jueces 16, 15, que aquí ya está con Dalila y esta es la última conversación que él tiene con ella antes de que él le revele su secreto, el secreto que contiene pues ese don que Dios le ha dado. En este momento él lo revela y allí pues él termina firmando su propia condena de muerte. Pero mira la conversación, mira el versículo 15 lo que dice. Dice: entonces Dalila
haciendo pucheros. ¿Cuántas mujeres hacen pucheros aquí? ¿Ninguna? Tampoco, como los chismosos, no vinieron hoy. ¿Cierto? Dice el versículo 15. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Y vean que si miramos de verdad este versículo, objetivamente uno diría, pues tiene razón la china, ¿cierto que sí? Tiene razón, ¿para qué le guarda secretos Sansón? ¿No? ¿Cierto que sí? Que le diga la verdad, tan feo que le guarden secretos a uno, ¿cierto que sí? Y uno mira esta conversación y lo mira así con ojos de nada más esto, y uno dice, tiene razón Dalila, que le cuente Sansón. Y uno nada más mira pues el puchero de una chica enamorada, pero la palabra del Señor nos muestra lo que hay detrás de todo esto. Y mira lo que dice el versículo 4, un poco atrás en el capítulo 16, mira lo que pasa. Dice el versículo 4 y 5, esto es lo que está pasando de fondo realmente. Dice: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1000 piezas de plata. Así que tú y yo ya conocemos el motivo verdadero de sus pucheros. ¿Por qué era que ella estaba tan disgustada? Porque él no le decía la verdad. Ahora, cuando tú y yo vemos la historia y cómo se está dando y cómo ella busca que Sansón le revele la verdad, tú y yo como que sentimos que es evidente que ella no es sincera con él, como que notamos que realmente Sansón tiene motivos para no confiar en ella, y Sansón termina diciéndole a ella su secreto, no porque realmente confíe en ella, no porque ella sea una mujer de confianza para él, sino porque él no quiere perder esa relación que él está viviendo. Realmente a él le gusta mucho esa mujer y no quiere perderla. Entonces, como está aferrado a esa relación, él decide abrirle su corazón y entregarle su secreto, aunque no confíe en ella. Ahora, yo quiero que tú y yo miremos lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 1 una vez más, porque aquí en el libro de Proverbios capítulo 5 nos vamos a quedar en el corazón con 2 principios que nos pueden ayudar a no quedar como Sansón. La cuestión es que este hombre estaba tan ciego que él no podía ver que esta mujer quería llevarse su propia vida aún solamente por dinero. Él no podía entenderlo. Y muchas veces cuando uno está aferrado a cosas, está aferrado a un placer, está aferrado a un hábito o está aferrado a una relación, como en este caso, que le hace daño, muchas veces la defiende con todas sus fuerzas creyendo que está haciendo lo correcto. Y entonces si aparecen los papás a dar un consejo, se convierte en enemigo ese padre de familia o esa mamá que está dando un consejo. Si aparece un líder, si aparece un pastor y da un consejo, hasta ahí, hasta donde se metió con eso que yo amaba, hasta ahí me gustó, hasta ahí, ya no más, ya no quiero escucharlo más. En ese momento se convierte en mi enemigo. Y yo quiero que tú y yo nos quedemos con 2 principios que nos regala el libro de Proverbios en el capítulo 5 acerca de la situación que está viviendo Sansón, para que tú y yo podamos entender con nuestro corazón cómo prevenir no entrar en esta situación también. El primer principio ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice los versículos del 1 al 4 así. Dice: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. ¿Sí? ¿Sí están conmigo ahí? Dice: entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Luego sigue diciéndonos cómo a través de esto, a través de este principio, se puede reconocer aún algo tan difícil y tan engañoso como lo que sigue describiendo la palabra del Señor. Ahora, tú y yo encontramos este principio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que el Señor pide a sus hijos que hagamos para poder tener discernimiento y saber escoger? ¿Qué es lo que pide? Veamos el verbo otra vez. Vamos al versículo 1 una vez más para que podamos ver lo que el Señor demanda de nosotros. Le pido a producción que porfa se devuelva. Listo, leamos ahí desde el versículo 1. Leámoslo juntos. Dice: hijo mío, ¿qué cosa? Presta atención. ¿Y qué más dice? Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. ¿Y la consecuencia cuál es? Entonces demostrarás discernimiento, tendrás la capacidad de escoger. Entonces, ¿qué había que hacer? Prestar atención, escuchar atentamente, escuchar atentamente. Ahora, en el caso de Sansón,
Tú y yo nos encontramos con que él había dejado de escuchar hace tiempo. De hecho, la primera escena que nos encontramos de Sansón en su vida es enamorado de una chica que no le convenía. ¿Cómo les parece? ¿Alguien se ha enamorado de alguien que no le conviene? ¿No? ¿Nadie? Yo sí. Yo sí. Y ahí dice mi esposa. Es mi esposa. ¿No? Ahora mira Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3. Vamos a ver cómo aparece Sansón. Y la primera escena de su vida, antes se narra su nacimiento y todo esto, pero dice Jueces capítulo 14, versículo 1. Vamos a leerlo. Le voy a pedir a producción que nos lo regale en las pantallas. Jueces 14, 1. Dice la palabra de Dios así. Dice: cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Ahora, bueno, entremos en contexto. En este tiempo era así. En este tiempo los padres, y aún hoy en algunas culturas allí en Oriente lo hacen así. Son los padres los que acuerdan las relaciones de sus hijos. A muchos padres aquí santandereanos les gustaría poder hacerlo, gracias al Señor que no, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí. Dice: cierto día, dice Sansón, bueno, ya se vio atraído, y entonces él llega a su casa y le dice: quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre, ¿qué pasó? Se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, ¿qué le dijo? Consíguemela. ¿Qué más? A mí me gusta ella. Y es muy impresionante cómo nosotros no encontramos un corazón reflexivo en Sansón, ¿cierto? Sino que encontramos un corazón obstinado. O sea, él no le interesa ni siquiera decirle a su papá: venga papá, ¿por qué no le gusta? Aunque era evidente, ¿no? O sea, la palabra del Señor que él conocía les enseñaba a ellos el por qué buscar personas que para nosotros, ¿cómo aplica? Personas con un corazón apasionado por Dios también. ¿Sí están conmigo o no? Ese era el objetivo de ese mandamiento, personas que tuvieran un mismo corazón apasionado por Dios. Ahora, a Sansón no le importa ni siquiera preguntarle a su papá por qué no le gusta, sino que, ¿qué hace? Obstinado dice: a mí me gusta así, a mí me gusta ella, yo la quiero es a ella. Ahora, yo te invito a que tú y yo nos preguntemos: ¿cuál es mi actitud al escuchar? ¿Cómo soy para escuchar yo? Cada uno le invito a que se haga esa pregunta. ¿Cómo soy yo para escuchar? Para escuchar, obviamente, cuando tenemos que escuchar algo que es sensible para nosotros. ¿Cómo somos? ¿Somos reflexivos y sabemos oír a alguien que está diciéndonos algo que nos ayuda a ver algo que puede no estar bien en nuestra vida? ¿O somos obstinados? ¿Cómo somos cuando nuestros padres se acercan a nosotros con un consejo o con una orden? ¿Cómo somos con ellos? ¿Somos reflexivos o somos obstinados? En el caso de los que somos casados, ¿cómo somos cuando nuestra esposa se acerca a nosotros y nos dice algo con lo que estamos obsesionados y nos dice: esto no está bien? ¿Cómo somos? ¿Somos reflexivos o somos obstinados? ¿O cómo somos cuando, por ejemplo, un líder espiritual o uno de nuestros pastores nos llama o se sienta con nosotros y nos ayuda a ver algo que no estamos haciendo bien, pero estamos obsesionados con eso? Y uno como pastor enfrenta algo que tristemente es común y pues es parte de nuestra naturaleza humana, y es que hay personas que buscan la ayuda de uno en ciertas ocasiones hasta donde les gusta, pero cuando se dan cuenta de que parte del problema está en su interior, entonces ya no les gusta y entonces hasta se enojan con uno. Te comparto eso pasa, y uno se puede convertir en el enemigo de alguien a quien uno sencillamente estaba aconsejando, porque esa misma persona lo buscó a uno, no porque uno estaba de chismoso allá metiéndose a ver. La persona lo busca a uno para pedirle un consejo y uno le está dando el consejo, pero cuando toca el área sensible, entonces ya no me gusta y la persona se disgusta. Entonces la pregunta es: ¿cómo soy yo y cuál es mi actitud para escuchar? Ahora mira que él aquí había dejado de escuchar a sus padres, y este patrón sería su patrón para tener relaciones a lo largo de su vida que al final le costaría la vida misma. Ahora, ¿cuál es mi patrón para escuchar? Él dejó de escuchar a sus padres, y esto es una gran alarma, porque cuando uno deja de escuchar a las personas, hace rato dejó de escuchar a Dios. ¿Sí están conmigo todos o no?
Mira, cuando yo no puedo escuchar el consejo de un ser humano, hace rato dejé de escuchar el consejo de Dios. Hace rato. Porque la palabra del Señor dice en Santiago 4:6, dice que el Señor se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que un corazón que es orgulloso y no puede oír el consejo de otra persona, hace rato dejó de escuchar a Dios. Hace rato. Al contrario, una persona que está conectada con Dios, cada día se hace más humilde y reflexiva y puede escuchar los consejos, la palabra que el Señor pone en el corazón de otro, la instrucción de otro, está dispuesto a aprender. Por eso la palabra del Señor dice: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Han leído eso alguna vez en la palabra de Dios o no? ¿Dónde está eso? En Filipenses. La palabra del Señor dice en Filipenses, dice: consideren a los demás como superiores a ustedes. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque siempre que uno encuentra a alguien que es superior a uno, uno está dispuesto a aprender de esa persona. Uno está dispuesto a escuchar a esa persona. Uno está dispuesto a servir también a esa persona. ¿Sí está conmigo o no? En cambio, cuando yo soy orgulloso y yo creo que estoy por encima de los demás, no escucho a nadie, no estoy dispuesto a servirle, no estoy dispuesto a estar a favor de esa persona. Por eso la palabra del Señor dice: consideren a los demás como superiores a ustedes, para que aunque sea un niño el que se acerque a hablarnos y hacernos ver lo que necesitamos mejorar, tengamos el corazón humilde para oírlo. ¿Sí está conmigo o no? Sansón había dejado de escuchar, y esto lo lleva en una seguidilla de malas relaciones hasta que llega a su relación fatal, que es con esta mujer que termina vendiéndolo y termina entregándolo a sus captores. Ahora, la palabra del Señor dice que cuando nosotros escuchamos a Dios, dice que nosotros empezamos a demostrar discernimiento. Y mira que esto es un milagro, así como orábamos al principio. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede que el alma de un ser humano se convierta en un alma con discernimiento? Por escuchar a Dios. Es un milagro que pasa dentro de nosotros. Y la palabra del Señor dice que ella tiene el poder de limpiar todo lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo sucede eso? Es inexplicable. Pero una persona que empieza a leer la palabra de Dios, que empieza a leer la Biblia con un corazón sincero y amoroso, y empieza a leerla día 1, día 2, día 3, ¿están conmigo todos? Y la está leyendo con un corazón sincero y apasionado, día 4, día 5, día 6, día 7, 8, 9, 10, y mira el día 1, no es la misma persona, garantizado. No es la misma. ¿Estás conmigo? No es la misma persona. Y Daniel un día le puso una prueba al hombre que le estaba a cargo, y le dijo: déjame alimentarme por 10 días sin comer esa comida dedicada a sus dioses, déjenme comer solo verduras y agua 10 días y luego míreme la cara. Si yo soy una persona que se ve bien, usted me deja seguir comiendo así. Si me veo demacrado, entonces yo como lo que usted me propone, pero deme 10 días de prueba para comer como puedo comer sin ofender al Señor esas comidas entregadas a Dios. 10 días. Y cuando en 10 días lo miró, dice la palabra del Señor que su semblante era muchísimo mejor que el de los demás. Era muchísimo mejor. Ahora yo te quiero invitar a algo. Si no tienes un hábito apasionado por la palabra del Señor, haz la prueba de 10 días. Te pongo el reto de que leas la palabra de Dios por 10 días. Que marques el día 1 y que en tu calendario, en tu celular o donde sea, empieces a marcar día con día. Y que 10 días después de ir con un corazón sincero y apasionado a la palabra de Dios, mires el día 1 y notes cómo eres. Todos vamos a encontrar una gran diferencia en nuestro corazón. Garantizado. No seremos las mismas personas. Ahora, el Señor nos regala este principio, pero nos regala otro más. Son solo 2, vamos a quedarnos con esos 2 principios en el corazón, que está allí en Proverbios 5, porque en Proverbios 5 la palabra del Señor aborda esta situación de no amar aquello que nos hace daño. Y en el versículo 8 la palabra del Señor dice así. La ilustración que la palabra de Dios está usando es justamente una relación entre un hombre y una mujer que puede hacerle daño, que es justamente la situación que está viviendo Sansón, ¿verdad? ¿Si están todos conmigo? ¿Están conectados o no? Listo, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 14. La Biblia dice así, dice: aléjate de ella. ¿Qué más dice? No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene ¿qué cosa? Ahora mira, gente que no tiene compasión. ¿Esto lo vivió Sansón o no?
Si has leído la historia, esto lo vivió él, es como si nos mostrara su historia. Pero cuando la palabra del Señor dice que perderemos una persona que vive esto, yo, tú, quien sea, podemos perder lo que hemos logrado a manos de gente que no tiene compasión. Y las consecuencias de la vida son así, no tienen compasión. No tienen compasión. Al final, cuando decidimos mal y las consecuencias golpean la vida de uno, no tienen compasión. No le preguntan a uno, ¿quiere más pasito? ¿Cierto que no? Le dan a uno con todo lo que viene. No le preguntan a uno cómo vengan, así le dan las consecuencias de las malas decisiones. Dice, perderás lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. El 10 dice, gente extraña consumirá tus riquezas, otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás con angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo, dirás, cuánto odié la disciplina, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina. Ahora mi vergüenza será conocida por todos. Y el remordimiento, ¿qué repara? Nada, ¿cierto? Nada. Uno siente remordimiento y ¿qué? Eso no soluciona lo que uno hizo, ¿no? ¿Ya qué? O sea, el remordimiento no arregla las cosas. Entonces el primer principio fue escuchar, ¿sí? Escuchar con atención. ¿Y el segundo cuál es? Está ahí en el primer versículo que leímos en el 8, dice la palabra del Señor. Vamos a pedirle a producción que nos regale otra vez el versículo 8. Leímos consecuencias y todo lo que va a pasar, pero el principio está en el versículo 8. Le voy a pedir a producción que por favor nos regale ese versículo tan pronto como pueda, para que podamos leerlo juntos. La palabra del Señor dice en el versículo 8, mientras producción logra ponernos este texto en las pantallas, dice, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. ¿Cómo dice? Aléjate de ella, aléjate de ella. Dice, no te acerques a la puerta de su casa. Y el Señor nos muestra que cuando tú y yo escuchamos su palabra y notamos esta situación en la que estamos aferrándonos a algo que realmente nos está haciendo daño, debemos tomar esta decisión, alejarnos de ese algo, de ese hábito, de esa cosa, de esa relación, de ese amigo, no sé qué sea ese algo. Dice, aléjate de ella. Ahora, ¿cuesta tomar distancia, por ejemplo, de una persona, de una relación? ¿Terminar una relación, por ejemplo, cuesta o no? ¿Sí cuesta o no? Cuesta. O que de pronto alguien está empezando a salir con alguien que le gusta y escuche esto y se dé cuenta de que hay argumentos en su corazón para que tenga que tomar esa decisión de alejarse de esa persona. Cuesta horrores. Ahora la cuestión es, ¿vale la pena, sí o no? Ahora, preguntémonos, ¿necesito alejarme de algo? Tú y yo te invito a que nos preguntemos, ¿necesito alejarme de algo? Y pensemos si necesitamos alejarnos de una relación. De pronto y tenemos un amigo que no conviene, una amiga que no conviene, un noviazgo que no conviene. De pronto y estamos metidos en grupos de WhatsApp que no convienen. De pronto y estamos teniendo contactos, conversaciones con personas que no convienen. De pronto y tenemos un hábito que no conviene, pero lo amamos porque nos da placer, nos gusta. Dice la palabra del Señor, es como la miel, es dulce. Nos gusta eso y hay un hábito ahí que nos está robando. Y mira que este año puede ser un año de grandes ganancias de la mano de Dios. ¿Sí estás conmigo o no? Pero si uno no es sabio para entender estas cosas, puede ser también un año de grandes pérdidas. También puede ser frecuentar un lugar, algo que yo debo sacar de mi vida, alejarme de eso, dejar de frecuentar un lugar que es vulnerable. Dice, ni siquiera toques la puerta de su casa. Sansón no hizo eso y en lugar de eso él vivía de mala relación en mala relación. Hasta que termina con esta chica a la que él le abre su corazón. Le termina entregando su secreto a esta mujer que lo único que quiere es venderlo. Y la vida de Sansón en este momento termina así. Mira lo que dice el capítulo 16, versículo 20. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer 2 versículos para ver cómo termina todo. Esta mujer, bueno, tú puedes leer la vida de Sansón en Jueces capítulo 13 al 16. Son 4 capítulos que la palabra del Señor dedica a Sansón. Y a lo largo de toda su vida Él lucha así, él lucha con esto. Y mira cómo termina todo. Aquí está cerrando y dice la palabra del Señor que él le ha revelado su secreto. ¿Alguien se acuerda cómo era que Sansón conservaba su voto delante de Dios? ¿Alguien recuerda cómo era?
su pelo, ¿no? Él no se cortaba el pelo, él no se podía cortar el pelo, ellos se cogían trenzas para conservar su cabello sin cortar. Entonces él se duerme y ella le corta el pelo. Y dice, entonces, dice el versículo 20, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, por favor lee con mucha atención cada palabra, ¿listo? Dice, cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor, ¿qué cosa? Lo había abandonado. Él no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta de que realmente el Señor no estaba con él. Él no se ha dado cuenta de eso. Esto es muy impresionante. ¿Desde hace cuánto? Y si tú y yo vemos la relación del Señor con Sansón, realmente no existía. Era pura misericordia de Dios. Cada vez que Sansón estaba en medio de un chicharrón, ahí aparecía el Señor para salvarlo. Pero una persona de conexión con Dios, Sansón no fue. Pero el Señor en su misericordia seguía atendiendo a su llamado. Cada vez que Él lo necesitaba a favor de Él y de su pueblo, lo salvaba una y otra vez. ¿El Señor ha hecho eso con nosotros? Estoy seguro de que sí, 1000 veces. 1000 veces. Pero Sansón seguía jugando con su fidelidad a Dios hasta el punto en el que cuando él se dio cuenta, Dios no estaba con él. Ahora, ¿qué más pasó? Dice el versículo 21, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. ¿Cuánto le costó a Sansón amar y aferrarse a ese algo que le hacía daño? Le costó la presencia de Dios en su vida. ¿Qué más le costó? Le costó su libertad. De ahí en adelante se convirtió en un esclavo. Le costó su propósito. Sansón había nacido para ser un soldado y ahora terminó moliendo trigo. El trabajo es una bendición. La cuestión es si yo puedo realmente estar haciendo aquello para lo que yo nací o estoy haciendo otra cosa que está fuera de mi propósito. Sansón lo perdió y perdió. Cuando pierde sus ojos, habla la palabra de Dios de cómo él pierde la visión, su propósito queda extraviado en ese momento. ¿Y qué más perdió? Perdió su talento, sus capacidades, lo perdió en ese momento. Luego, una vez más, tú y yo nos encontramos al final de la vida de Sansón, la misericordia de Dios sobre él, una vez más, porque el Señor no se cansa de ser misericordioso con nosotros. Es así. Pero mira cuántas advertencias nos deja el Señor para que tú y yo podamos entender que podríamos estar amando aquello que nos está matando también. ¿Cómo podemos entenderlo? 2 principios nos llevamos en el corazón. ¿Cómo podemos tomar medidas? ¿Cómo podemos alarmar nuestro corazón para entender qué podría estar pasándonos? Lo primero, escuchar la voz de Dios. Y cuando escucho la voz de Dios también soy sensible para escuchar a otros. Y la segunda cosa que me ayuda a tomar distancia, aquello que me daña, pues es justamente tomar decisiones de alejarme, de no jugar con fuego. ¿Sí están conmigo o no? No jugar con fuego. Alguien que me diga a mí, no juegues con fuego. Dígamelo a mí, por favor. Dígame, no juegues con fuego. Ahora cada uno se lo dice a sí mismo, no juegues con fuego. No juegues con fuego. Ahora el problema es que uno puede matarse a sí mismo amando. Y por eso el Señor dice en Juan capítulo 3, versículo 19, te pido que leas este versículo conmigo, leámoslo juntos. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo. Dice, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿A quién vamos a amar? ¿A quién vamos a amar?